Si amas los romances árabes intensos, llenos de secretos, sacrificios y amores imposibles, suscríbete ahora a La Voz del Romance. Deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Esta historia va a dolerte en el pecho y aún así no vas a querer que termine. El viento del desierto no soplaba aquella tarde. Rugía, como una bestia antigua liberada de sus cadenas. Era una de esas tormentas de arena que borran la línea del horizonte, que transforman el cielo en un muro dorado y furioso, capaz de engolir palacios y tiendas, camellos y caravanas, recuerdos y esperanzas. El sol, que horas antes ardía blanco e implacable sobre las dunas, había desaparecido detrás de nubes espesas de polvo, dejando al mundo sumergido en una penumbra amarillenta casi irreal. Por aquella planicie interminable, donde hasta las palmeras se inclinaban como si rezaran por misericordia, caminaba Nadira. A sus 22 años, la vida ya le había pesado más que los cántaros de agua que cargó desde niña. Su vestido de algodón claro, remendado 1000 veces, estaba ahora cubierto de arena, pegado a su cuerpo delgado y agotado. Un pañuelo viejo, que alguna vez fue azul, cubría su cabello negro, pero no servía de mucho. El polvo se colaba por cada rendija, raspando su garganta, ardiendo en sus ojos. En sus manos, apretado contra el pecho como si fuera un tesoro, Nadira llevaba un pequeño envoltorio de cuero. Dentro, protegidos del viento, estaban sus únicos bienes. Una muda de ropa, más limpia, doblada con cuidado. Una pulsera de plata oscurecida que había pertenecido a su abuela. Un Corán pequeño con las esquinas gastadas. Y una carta arrugada escrita con la caligrafía elegante, pero fría de un médico de la ciudad de Alcamar. Tuberculosis avanzada, decía en árabe formal. Necesita reposo absoluto, un clima seco, buena comida y medicinas importadas. De lo contrario, no llegará al final de la estación. La madre de Nadira no tenía buena comida, no tenía medicinas, no tenía casi nada, excepto a la propia hija. Y el tiempo se estaba acabando. Nadira no caminaba por elección. Caminaba por necesidad, tan urgente como el aire que intentaba respirar entre bocanadas de arena. 3 meses antes, su padre, un pequeño comerciante de especias y telas baratas, había muerto en un ataque a la caravana que dirigía. Los bandidos del desierto se llevaron todo: mercancías, animales, hombres. A ella le devolvieron solo la noticia y las deudas. Los acreedores llegaron como buitres, sonriendo con los labios y calculando con los ojos. Se llevaron los pocos muebles, el puesto del mercado, hasta las alfombras gastadas donde su madre solía rezar. El miedo y el disgusto terminaron de quebrar a la mujer que ya estaba frágil. La tos antigua se convirtió en algo más profundo, húmedo, manchado de sangre. El médico habló, escribió y se fue. Nadira se quedó con una madre que se apagaba como una lámpara sin aceite y sin una sola moneda de oro. «Solo un poco más», susurró la joven, contra el viento, como venía repitiendo desde la mañana. «Solo un poco más». El palacio no puede estar lejos. Había salido antes del amanecer de la pequeña aldea donde ahora su madre y ella vivían de favor, en la casa de una tía cansada y llena de hijos. Caminó siguiendo las indicaciones que una mujer del mercado le había dado, apiadándose de sus ojos enrojecidos. Sigue la ruta de las caravanas hacia el oeste, hacia las montañas. Cuando veas la torre blanca sobre la roca, sabrás que llegaste al oasis de Al-Qadr. Allí vive el señor de estas tierras. Dicen que es duro pero justo y que paga bien a quien trabaja honestamente. Nadira no buscaba caridad. Buscaba trabajo, cualquier trabajo. Cualquier moneda que pudiera transformarse en pan, en leche, en medicina. Sus sandalias, viejas y casi rotas, se hundían en la arena blanda a cada paso,
El viento la empujaba hacia atrás, como si tuviera manos invisibles. Varias veces tropezó, cayó de rodillas, raspando la piel. Pero se levantó una y otra vez. Tenía los labios partidos, la garganta seca, los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de dolor, de arena o de pura impotencia. Fue cuando la vio. Al otro lado de una duna alta, la silueta se dibujó primero como un espejismo. Torres claras, recortadas contra el cielo amarillo, murallas que parecían crecer directamente de la roca, palmeras agrupadas alrededor de un lago estrecho y oscuro, como un ojo vigilante. El oasis de Al-Qadr, el palacio del emir. Nadira sintió que el corazón le daba un salto en el pecho, mitad esperanza, mitad miedo. Apretó con más fuerza el pequeño envoltorio de cuero y siguió adelante, casi arrastrada por el viento, hasta que sus pies tocaron el terreno más firme cerca del oasis. La tormenta rugía a su espalda, pero allí, junto al agua, el aire era apenas un poco más respirable. La entrada principal del palacio era un arco enorme de piedra clara, tallado con caligrafía antigua que pedía misericordia y justicia en nombre de Dios. Dos grandes puertas de madera reforzada estaban entornadas, sujetas por cadenas gruesas. Guardias armados con lanzas y espadas permanecían a ambos lados, turbantes blancos, rostros cubiertos en parte por velos para protegerse del polvo. Nadira dio un paso hacia adelante. «No aceptamos mendigos», gruñó una voz áspera a sus espaldas, en perfecto árabe del desierto. Ella se volvió, sobresaltada. El hombre que había hablado era uno de los guardias, de mediana edad, piel tostada por años de sol, ojos desconfiados. La miraba con la dureza automática de quien aprendió a proteger la puerta, cerrando más las manos que el corazón. «No estoy pidiendo limosna, señor», respondió Nadira, y aunque el miedo le apretaba la garganta, levantó el mentón con dignidad, como su madre le había enseñado. «Vengo a buscar trabajo. Sé cocinar, sé coser, sé limpiar. Puedo ayudar en la casa o donde haga falta». El guardia soltó una risa corta, sin humor. «La casa está completa, y nuestro señor no quiere extraños rondando el oasis. Da media vuelta y regresa por donde viniste antes de que la tormenta te trague». Las palabras cayeron sobre Nadira como piedras. Había caminado todo el día. No tenía fuerzas para regresar. No tenía a dónde regresar. Su madre esperaba en una cama prestada, en una habitación prestada, viviendo un tiempo que ya no era suyo. Sintió las piernas temblar. Por un segundo, pensó que iba a desmayarse allí mismo, en la puerta del único lugar que aún se atrevía a llamar de esperanza. Fue entonces cuando escuchó el grito. Primero, un chillido agudo, desesperado, que apenas se distinguía por encima del rugido del viento. Después, voces alarmadas. El guardia se giró bruscamente hacia el interior del oasis. Nadira también. Cerca del borde del lago, donde la tormenta había vuelto el terreno resbaladizo, una pequeña figura se debatía. Un niño, tal vez de 6 o 7 años, había caído en la orilla fangosa, y la combinación de agua y arena lo arrastraba hacia una zona más profunda. Sus manos pataleaban buscando apoyo, pero solo encontraban barro. El agua, oscura y turbia por la arena, le llegaba ya al pecho. «¡Arif!», gritó una voz femenina, desgarradora. «¡Arif, agárrate!». El niño tragó agua al intentar responder. Nadira soltó su bolsa sin pensar. Los pies se movieron antes de que la mente pudiera calcular el peligro. «¡Oye, muchacha, no!», empezó el guardia, pero ella ya corría hacia el lago, el viento golpeándole la cara, la arena cortando su piel. Resbaló en la orilla, cayó de rodillas, se puso de pie de nuevo. El agua estaba helada contra toda lógica del desierto y la fuerza de la corriente la empujó hacia los lados. Nadira clavó los pies en el lodo
extendiendo los brazos. ¡Arif!, gritó, aunque no sabía su nombre. Su voz cortó el rugido del viento. ¡Mírame! ¡Ven hacia mí! El niño la vio, ojos enormes de terror. Un trozo de madera flotaba cerca de él. Intentó aferrarse, falló. El agua lo empujó hacia adelante, hacia una parte más oscura y profunda del lago. Nadira dio un paso más, sintiendo cómo el barro cedía bajo sus sandalias. El agua le llegó a la cintura. El viento quiso arrancarle el pañuelo de la cabeza, pero ella lo ignoró. Extendió la mano. El niño estiró la suya. Por un segundo ridículamente corto, ridículamente largo, sus dedos no se encontraron. «Por favor», pensó Nadira, sin tener tiempo de formar la palabra con los labios. Los dedos se tocaron. El niño se aferró a su muñeca con la fuerza desesperada de quien ya ha olido la muerte. La corriente tiró de los dos. Nadira sintió como sus pies se deslizaban, como el mundo entero parecía querer arrastrarla hacia el fondo del lago. Clavó las uñas en un pedazo de roca bajo el agua. Gritó de dolor y de esfuerzo. «¡No lo sueltes!», jadeó. «¡No me sueltes tú!». Tiró del niño hacia sí, centímetro a centímetro, como si cada movimiento arrancara carne de sus propios músculos. La roca le cortaba la palma. El agua golpeaba sus piernas con furia. La tormenta rugía. Pero, en un último tirón desesperado, el cuerpo pequeño se estrelló contra el suyo. El niño se agarró a su cuello, tosiendo, temblando, pero vivo. Ahora el problema eran los dos. La corriente seguía empujando. Nadira perdió el apoyo y por un momento notó el suelo desaparecer bajo sus pies. El peso del niño la arrastraba hacia adelante. El cielo giró. Un segundo, dos, y entonces una mano grande, fuerte y áspera se cerró en torno a su antebrazo con la firmeza de una garra. «Agarraos», ordenó una voz grave, poderosa como un trueno contenido. Nadira intentó ver, pero el viento le arrojaba arena a la cara. Solo distinguió una silueta alta recortada contra el horizonte dorado, un hombre de túnica oscura, turbante blanco, ligeramente deshecho por la tormenta, la mandíbula apretada. La mano de él apretó la suya como si fuera a romperle los huesos, pero ese dolor la ancló a la vida. Otro guardia apareció, agarrando al niño de los hombros y arrancándolo del abrazo de Nadira. Ella sintió como su cuerpo, súbitamente más ligero, era arrastrado hacia la orilla por la fuerza del hombre que la sostenía. Cayó de rodillas en la arena mojada, tosiendo, escupiendo agua, temblando por completo. Sus manos sangraban, sus piernas no le respondían. El ruido de la tormenta parecía distante, como si estuviera debajo del agua todavía. «¡Estás loca!». La voz grave sonó sobre su cabeza, irritada y sin embargo, extrañamente contenida. «Podrías haber muerto por un niño que ni siquiera conoces». Nadira levantó la cabeza con esfuerzo. El hombre que la miraba era alto, muy alto. Su túnica oscura estaba empapada de agua y arena. El turbante blanco se había corrido un poco hacia atrás, dejando ver un cabello negro y grueso. Tenía barba corta y bien cuidada que no conseguía suavizar una mandíbula fuerte marcada, pero fueron sus ojos los que la atraparon. Oscuros, profundos, de un marrón casi negro, llenos de una intensidad que ella nunca había visto. Había sorpresa en ellos, preocupación y algo más que Nadira no sabía nombrar. Su voz salió como un hilo. Él no tenía la culpa de la tormenta, señor. Era solo un niño. No podía quedarme mirando. El hombre la observó en silencio durante unos segundos que le parecieron eternos. Sus ojos descendieron a sus manos heridas, a su vestido empapado, a los temblores involuntarios que sacudían su cuerpo. Algo pareció cambiar en su expresión. La cólera se transformó en otra cosa, no compasión, que ella habría odiado. Tal vez respeto, sin decir
Una palabra. El hombre se desabrochó la capa pesada de lana fina que llevaba sobre los hombros, todavía cálida por su cuerpo, y la colocó alrededor de Nadira. El tejido olía a sándalo, a humo de incienso, a algo indefiniblemente masculino. «No puedo aceptar», intentó decir ella, pero él ya se estaba girando hacia el guardia que la había rechazado minutos antes. «Karim», ordenó, señalando a Nadira con un gesto que no admitía réplica. «Lleva a esta joven a los baños de mujeres. Que Aisha le dé ropa seca, comida caliente y cure sus heridas. Y prepara el cuarto de huéspedes junto al patio interior». «Pero mi señor, usted había dicho que...», empezó el guardia. «Dije que no quería extraños rondando mi oasis». El hombre lo interrumpió, volviendo a mirar a Nadira. «Pero nadie que arriesga su vida por salvar a un niño de mi sangre es un extraño en mi casa. Haz lo que te he dicho». Solo entonces, Nadira entendió quién estaba delante de ella. Lo vio en la forma en que los demás se inclinaban, ligeramente, en la prontitud con la que obedecían. Lo sintió en la autoridad natural que había en su voz, en la manera en que el oasis entero parecía escuchar cuando él hablaba. Este era el señor de aquellas tierras, el emir de Al-Qadr, Khalid ibn Rashid al-Mansur, el hombre que el desierto temía y respetaba a partes iguales, el hombre más poderoso que ella había visto, y el que acababa de ofrecerle abrigo. Nadira intentó levantarse. Karim, el guardia, la ayudó con menos aspereza que antes. «Vamos, muchacha», gruñó, «antes de que cojas fiebre». Los primeros pasos hacia el interior del palacio fueron un borrón de dolor y agotamiento. Nadira apenas registraba la belleza de los mosaicos azules, los patios llenos de palmeras y fuentes, las lámparas de bronce que colgaban del techo, el olor a pan recién hecho y especias que venía de la cocina. Solo sentía el peso de la capa del emir sobre sus hombros y el eco de la voz grave resonando en su mente. «Nadie que arriesga su vida por un niño de mi sangre es un extraño en mi casa». Las horas siguientes se mezclaron en una sucesión de sensaciones que parecían un sueño. Agua caliente en los baños de mujeres, vapor perfumado con pétalos de rosa, manos firmes pero delicadas de una mujer mayor curando las heridas con pomadas de hierbas, ropa limpia, una túnica sencilla de lino beige, un pantalón ancho, un velo blanco que olía a sol. «¿Cuánto hace que no comes bien, hija?», preguntó la mujer, Aisha, mientras ponía delante de ella un plato de cordero estofado con arroz y almendras tostadas, pan plano recién hecho, dátiles dulces. Nadira quiso responder, pero en lugar de palabras salió un sollozo. No sabía si era el cansancio, el alivio o la bondad inesperada lo que rompía el dique de su control. Aisha no hizo preguntas. Solo le acarició el cabello como una madre y le dijo: «Come, luego lloras. Aquí hay tiempo para las dos cosas». Más tarde, la llevaron a un cuarto pequeño pero limpio, al lado del patio interior. Había una cama, baja con colchón firme, mantas suaves, un cofre de madera para sus cosas, una pequeña ventana desde donde se veía un pedazo de cielo y la copa de una palmera. «No es mucho», dijo Aisha, «pero es digno. Muchas darían gracias a Alá por tener un lugar así». «Yo también», susurró Nadira con la voz rota. Cuando finalmente se quedó sola, se acercó a la ventana. La tormenta estaba amainando. A lo lejos, el sol empezaba a teñir de naranja las nubes de polvo. El oasis parecía otro mundo, separado del resto, del desierto por murallas, no solo de piedra, sino de orden, de riqueza, de poder. Vio hombres reparando daños, mujeres recogiendo telas que el viento había arrancado, niños corriendo alrededor de la fuente, y cerca de las jaimas de huéspedes vio la silueta del emir Khalid.
Estaba hablando con varios hombres, gesticulando con la mano derecha, mientras en la izquierda sostenía lo que parecía un pergamino. Incluso desde lejos, incluso a través de la cortina de polvo, su figura imponía respeto. No era solo la altura, ni la ropa, ni las armas que llevaba ceñidas a la cintura. Era algo en su postura, en la forma en que el resto del mundo parecía organizarse alrededor de él. Nadira apoyó la frente en la madera de la ventana y susurró: «¿Quién eres? Emir Khalid ibn Rashid. ¿Y por qué me has traído a tu casa?» La noche cayó sobre el oasis como un manto de terciopelo azul oscuro salpicado de estrellas. El viento amainó hasta convertirse en una brisa apenas perceptible. Las lámparas de aceite se encendieron una a una en los patios, proyectando sombras doradas sobre las paredes de estuco. Nadira, acostada en una cama demasiado cómoda para alguien que había dormido en esteras durante meses, no conseguía dormir. El cuerpo estaba exhausto, pero la mente corría como un caballo desbocado. Pensaba en su madre, pensaba en el niño al que había rescatado, en la voz de la mujer que gritaba su nombre. Pensaba en los ojos del emir. Cuando escuchó la música, creyó al principio que estaba soñando. No era exactamente música, eran notas aisladas, profundas, que parecían salir de la tierra misma. Curiosa, se levantó de la cama, abrió la puerta en silencio y se asomó al pasillo. El sonido venía de un corredor más amplio, en la parte noble del palacio. Las lámparas allí eran más elegantes, los tapices en las paredes más ricos. Nadira siguió la melodía como si fuera un hilo invisible, descalza para no hacer ruido, hasta llegar a una puerta entreabierta de donde salía un resplandor cálido. Se detuvo en el umbral. La habitación era grande, con estanterías llenas de libros en árabe y otras lenguas, un escritorio cubierto de pergaminos, mapas de rutas, caravanas y fronteras, una alfombra gruesa cubriendo casi todo el suelo y, en un lateral, un instrumento que ella apenas había visto en su vida. Un canún, una especie de arpa horizontal, apoyada sobre una mesa baja. Sentado delante de él, con una túnica oscura simple y la cabeza descubierta, estaba el emir Khalid. Los dedos largos se movían sobre las cuerdas, sacando notas solitarias, sin una melodía definida. No parecía estar tocando para nadie. Parecía tocar para no pensar. Nadira sabía que no debía estar allí. Sabía que esa parte del palacio no era para una refugiada recién llegada que apenas tenía permiso para respirar el mismo aire que los señores. Pero algo en aquella escena la mantuvo inmóvil, observando desde la sombra. Fue entonces cuando él habló, sin volverse, sin dejar de tocar. «No necesitas quedarte en la puerta», dijo con voz tranquila. «Si quieres escuchar, entra». Ella se sobresaltó. ¿Cómo la había visto? ¿Cómo la había oído? El corazón le golpeó el pecho, pero la voz de él no sonaba enojada, solo cansada, como si el día hubiera sido demasiado largo y la vida demasiado pesada. Nadira empujó la puerta con timidez y entró, quedándose cerca de una estantería. «Perdón, mi señor», murmuró. «Oí la música y...» «No es música», la interrumpió suavemente, alzando por fin la mirada. «La música tiene armonía, propósito. Esto...» Pasó los dedos sobre las cuerdas de manera algo brusca, produciendo un acorde disonante. «Es solo ruido organizado, una forma de no pensar». «¿No pensar en qué?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera guardarla. Al instante se arrepintió. «Lo siento, no es asunto mío». «No lo es», concedió él. Pero tampoco parecía ofendido. Con un suspiro, retiró las manos del canún y desvió la vista hacia los libros. «¿Sabes leer?». «Sí, mi señor», contestó Nadira sorprendida.
Mi madre insistió en que aprendiera. Dijo que el conocimiento es lo único que nadie puede robar. Una esquina de la boca de Khalid se curvó apenas. Tu madre es una mujer sabia. Se levantó, caminó hacia uno de los estantes y sacó un libro de cubierta azul oscuro. Entonces, ¿puedes ayudarme con algo? Le tendió el libro. Nadira lo tomó con cuidado. Era pesado, de páginas amarillentas. Es poesía, explicó él. Poesía antigua del desierto. Mis ojos se fatigan cuando leo por las noches. Si no estás demasiado cansada, ¿podrías leerme un poco? Ella asintió. El corazón latía rápido, pero la voz se mantuvo firme. Se sentó en un cojín frente a él, cerca del canún, y abrió el libro por la marca de seda que ya estaba allí. Sus ojos recorrieron los versos. Eran poemas sobre caravanas, estrellas que guiaban en la noche, amores que se encontraban y se perdían entre dunas, hombres que juraban lealtad y la rompían por un puñado de oro. Nadira empezó a leer en voz alta. Su voz era suave, pero clara, llenando la sala con palabras antiguas que olían a arena y fuego. Mientras leía, sentía la mirada del emir sobre ella. No era una mirada impropia que desnudara cuerpo. Era una mirada que trataba de entender alma. Cuando terminó el poema, guardó silencio. El emir no habló enseguida. Tenía los ojos clavados en las chispas que saltaban del brasero en un rincón de la sala. «Lees bien», dijo al fin. «Tu voz da vida a las palabras. ¿De dónde vienes, Nadira?» Ella dudó un segundo, sorprendida de que supiera su nombre. «De una aldea al norte de aquí, cerca de las montañas», respondió. «Mi padre comerciaba con especias, murió en una emboscada. Mi madre está enferma. Los acreedores se llevaron todo. Necesito trabajo para poder comprar su medicina. Por eso vine hasta su puerta». El emir la escuchó sin interrumpir, con el rostro serio. «¿Por eso intentaste entrar aunque el guardia te echó?», dijo. «¿Por eso te lanzaste al agua sin pensar?». «No podía hacer otra cosa, mi señor», susurró ella. «Él era solo un niño». «Mi sobrino», aclaró Khalid. «Arif, hijo de mi hermana. Si le hubiera pasado algo, mi hermana nunca me lo habría perdonado, ni yo mismo». Guardó silencio unos segundos, como si sopesara algo. «Aisha está envejeciendo», dijo finalmente. «Sus manos ya no consiguen revisar todas mis cartas y registros. Yo mismo no tengo tiempo para leer todo lo que necesito». La miró directo. «Podría usar a alguien que sepa leer, escribir y guardar silencio. Alguien que organice mi biblioteca, lea para mí cuando mis ojos se cansen y copie mi correspondencia. Trabajo digno, comida, techo y un pago suficiente para cuidar de tu madre como merece». Nadira sintió que el corazón le daba un vuelco. «Mi señor, yo...» Las lágrimas ardieron en sus ojos. «No sé cómo agradecer. Acepto con todo el corazón». «Entonces está decidido», dijo él como si cerrara un trato comercial, pero la voz era un poco más suave. «A partir de mañana trabajarás aquí, en la sala de estudio. Aisha te explicará tus otras funciones. Descansa ahora. Este día ha sido demasiado largo para ti». Nadira se levantó, abrazando el libro contra el pecho como si fuera un escudo. Emir Khalid se atrevió a preguntar antes de girarse hacia la puerta. «¿Por qué hace esto por mí?». Él apartó la mirada hacia la oscuridad detrás de la ventana. Los ojos se le ensombrecieron de una forma que Nadira ya había visto en hombres que cargaban recuerdos pesados. «Porque alguien que se lanza a las aguas turbias para salvar a un niño merece ser salvado también», respondió sin adornos. «Buenas noches, Nadira». «Buenas noches, mi señor». Mientras regresaba a su cuarto, la joven sentía que algo había cambiado para siempre. No era solo el abrigo, ni la promesa de trabajo,
ni la esperanza de salvar a su madre. Era la sensación de haber visto por un instante, detrás de la máscara de piedra que el emir mostraba al mundo. Había dolor allí, culpa, soledad, y algo dentro del corazón de Nadira, que llevaba meses dormido, empezó a despertarse. Si has llegado hasta aquí y ya sientes ese nudo en el pecho, es señal de que esta historia ha tocado algo dentro de ti. Antes de seguir, suscríbete a La Voz del Romance, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Arriesgarías tu vida por un niño que no conoces, como hizo Nadira? Tu respuesta me ayuda a saber qué tipo de historias hacen latir tu corazón. El amanecer siguiente llegó sin misericordia sobre el desierto. El sol subía como un rey sin compasión, bañando las dunas en oro ardiente, recordándole a cada ser vivo que allí solo sobrevivían los fuertes, los resistentes o los destinados por Alá. Nadira despertó con el corazón aún acelerado por los sueños de la noche anterior. Sueños en los que manos fuertes la sostenían, en los que un par de ojos color ámbar la observaban como si fueran capaces de atravesar su alma. El rostro del emir Khalid. Ella no quería pensar en él. No debía. Él era su señor, su rescatador, su destino o su condena. Sin embargo, cada pensamiento huía hacia él como el viento corre inevitable hacia la tormenta. Nadira se levantó en silencio. Aún era temprano y la tienda que le habían asignado estaba en completa calma. El desierto no hablaba con palabras, pero susurros de arena rozaban la lona suave, como si intentara advertirle algo. Cuando ella salió, la luz era suave pero prometía calor inclemente. La ciudad oasis de Qaryat al-Sahra despertaba. Hombres abrían tiendas de especias, el aroma a cardamomo y cúrcuma flotaba cálido. Niños corrían entre las calles de adobe, mujeres cubiertas con velos color arena transportaban jarras de agua desde el pozo central. Todo era vida, todo era ley, todo era dominio del emir. Y entonces Nadira lo vio, montado en un caballo blanco, alto, firme, tan sereno como una tormenta contenida. Su presencia dominaba la plaza. Sus guardias lo rodeaban a distancia, pero parecía no necesitarlos. Khalid era de esos hombres que no precisaban espada para amenazar, ni gritar para ser escuchados. Los ojos del emir se cruzaron con los de ella. Nadira bajó la vista de inmediato, porque sostener aquella mirada era como mirar al sol directamente, doloroso, inevitable, adictivo. Y aún así, él desmontó y caminó hacia ella. Cada paso sonaba como si el destino pisara la tierra. «Buen día, Nadira». Su voz, grave, lenta, envolvente como incienso quemado al amanecer. Ella inclinó la cabeza en respeto. «Mi señor». Dije que podías llamarme Khalid cuando no hubiera ojos observando. Su tono no era reproche, era un roce que calentaba más que el sol. Nadira tragó con dificultad. El velo sobre su cabello se movía con la brisa. «En público, debo ser correcta», susurró. Una sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro del emir. «Correcta», repitió, como saboreando la palabra. «Dímelo, Nadira. ¿Acaso es correcto que tus manos aún estén heridas por la caída en la tormenta?» Ella había intentado ocultarlo, pero él la había visto. El emir siempre veía. Sin advertencia, tomó sus manos. Sus dedos envolvieron los de ella con una delicadeza que no parecía humana. Nadira contuvo el aliento. Su piel ardía donde él tocaba, pero no era dolor, era peligro, era promesa. «Enviaré ungüento de mirra y aceite de dátiles», dijo él, liberándola con suavidad. «No permitiré que la mujer que salvó mi vida sea lastimada por algo tan pequeño como una herida». Nadira alzó la mirada apenas un segundo, y él la sostuvo. El mundo desapareció. Solo quedaban dos respiraciones, dos cuerpos frente al destino.
hasta que una voz rompió el silencio. «Mi señor emir». Un hombre de barba oscura se acercó con paso firme. «El Consejo Tribal aguarda tu decisión sobre el decreto». Nadira retrocedió instintivamente. El emir volvió a ser piedra, rey, obligación. Solo un instante bastó para recordar lo que él debía cumplir, un heredero antes del solsticio o perdería todo. Khalid asintió sin mirarla, como si temiera que un segundo más pudiese quebrarlo. «Te llamaré al anochecer», dijo él sin mirarla de nuevo. «Necesito tu presencia en mis aposentos», y se marchó. Nadira sintió las piernas cederle un poco. A su aposento. ¿Para qué? ¿Para hablar? ¿Para ordenar su servicio? ¿O para algo más? Algo que ella no se atrevía a pensar sin temblar. Si esta historia ya te hizo sentir algo en el pecho, quédate. Lo que está por venir no es amor sencillo, es destino, deuda y peligro. Suscríbete ahora y deja tu me gusta para que esta historia continúe. Yo te prometo que cada capítulo te hará suspirar más que el anterior. Volvemos al relato. Ese día Nadira trabajó en silencio dentro del palacio. Las paredes de mármol reflejaban la luz del sol como espejos, y los pasillos eran frescos, pero su corazón no lo era. Cada voz que escuchaba, cada paso que resonaba, ella esperaba oír el suyo, el del emir, pero en su lugar escuchó otra voz, una femenina, suave como veneno en miel. «Tú debes ser la chica nueva». Nadira giró. Una mujer alta, piel oliva, velo bordado con hilos de oro. Sus ojos delineados miraban con un interés que no era amistoso. «Soy Samira», dijo la mujer acercándose, «la preferida del emir». Preferida. La palabra cayó como piedra en el pecho de Nadira. Samira sonrió al ver la reacción. «Te ves confundida. ¿Pensaste que el emir rescata mujeres por compasión? Él necesita un hijo, nada más». Nadira sintió la piel erizarse. «Yo vine solo como niñera. No pretendo». Samira rió, lenta. «Aquí ninguna mujer permanece como solo algo. El desierto decide». Y se marchó dejando perfume a ámbar y amenaza flotando en el aire. Cuando la noche cayó, Nadira fue llamada al aposento del emir. Su corazón temblaba como si fuera un tambor bajo la piel. La puerta se abrió con un susurro. El interior era vasto, cubierto de alfombras persas, lámparas que derramaban luz dorada, cortinas que ondeaban como fuego lento. El emir estaba de pie frente a una gran ventana que daba al mar de dunas. La luna iluminaba su silueta. Era un hombre hecho para la noche. Ella dio un paso, luego otro, hasta quedar a escasos centímetros. Él no la miró de inmediato. Solo habló. «El consejo exige que tome esposa antes del solsticio. Faltan 3 lunas. Y debo concebir un heredero». Cada palabra era un golpe suave, inevitable, como arena movida por viento viejo. Nadira no respiró. «¿Por eso me llamaste Khalid?» Entonces él sí la miró, y esa mirada no era la de un emir, era la de un hombre al borde de caer. «Sí», respondió apenas audible, «porque de todas las mujeres en mi reino, tú eres la única que no pidió nada al ser salvada». Su mano se alzó lentamente, como temiendo ser rechazada, y acarició la mejilla de Nadira con la delicadeza de quien toca algo sagrado. «Necesito un hijo, Nadira, pero más que eso, necesito paz». Nadira sintió el alma derretirse en miedo y deseo. «No sé si puedo darte lo que quieres». «No». Él la interrumpió y dio un paso más, quedando tan cerca que el calor de ambos se mezcló. «No te pido que me ames. Te pido que estés a mi lado, que seas la madre de mi hijo y la mujer que comparta mi nombre». Nadira sintió el mundo girar, sentía miedo, sentía destino, y aún no sabía que decir que sí significaría guerra, celos, traiciones y un amor imposible.
porque en ese instante alguien más escuchaba detrás de la cortina del salón. Alguien que no permitiría que Nadira se convirtiera en la esposa del emir, ni que diera a luz al heredero que salvaría el reino. La noche que siguió al ofrecimiento del emir no fue noche. Fue un desierto dentro del pecho de Nadira, vasto, silencioso, lleno de ecos imposibles de ignorar. Esposar al emir, ser madre del heredero de un reino que no era suyo, aceptar un trato donde su vientre sería moneda y su corazón riesgo. El viento rugía afuera, levantando arena como si también él dudara del destino. Dentro del palacio, Nadira caminaba lentamente hacia sus aposentos, pero en cada paso sentía el peso de una vida que aún no le pertenecía. No sabía que alguien esperaba en la sombra. Así que lo logró. Samira emergió como una luna oscura detrás de una columna de mármol. Sus ojos delineados tenían un brillo que no era luz, sino amenaza. El emir quiere un hijo, continuó, pero no veo por qué debería ser tuyo. Nadira tragó amargo. Yo no he dicho que acepte, pero él lo desea. Samira sonrió como quien clava una aguja en seda fina. Y los hombres poderosos toman lo que desean, incluso si creen ofrecerlo como elección. Su cercanía era hielo. Recuerda, niña del desierto, musitó junto al oído de Nadira. En este palacio, el amor no es un privilegio, es un peligro. Y se marchó, dejando el aire tan tenso que Nadira tuvo que apoyar la mano en la pared para no caer. La noche aún no había terminado, y ya había guerra. El consejo, el heredero y una verdad prohibida. El amanecer llegó con tambores. El palacio entero despertó para la reunión del consejo tribal, donde se decidiría la fecha del matrimonio y del heredero sucesor. Nadira no debía asistir. Sin embargo, fue llamada. Los guardias la escoltaron entre columnas de alabastro y, cuando la gran puerta se abrió, 100 ojos se volvieron hacia ella. Hombres de turbantes negros, nobles con anillos de jade, generales endurecidos por la arena, y en el centro, sentado en un trono tallado en oro y ónice, el emir Khalid. Su mirada encontró la de Nadira con una fuerza que empujó el aire del salón. Ella sintió todo temblar. «Comparece Nadira bint Saria», anunció el visir, la mujer que salvó la vida del emir. Un murmullo recorrió la sala como una serpiente inquieta. Un anciano del consejo habló, mirada afilada. «Dices necesitar un heredero, emir Khalid, ¿y pretendes engendrarlo con una forastera sin linaje?» El silencio cayó como hierro, pero Khalid no retrocedió. «No busco linaje», respondió con voz lenta e imponente. «Busco carácter». Otra voz se alzó, venenosa, conocida: «Samira, tal vez el emir está cegado. Una mujer humilde puede ocultar ambición como veneno en leche dulce». Su mirada se clavó en Nadira. El consejo aguardó. Silencio. Y entonces Nadira habló. Su voz no tembló. «No busco corona, ni oro, ni trono. Solo deseo salvar a mi madre y honrar a quien me dio vida cuando podía haberme dejado morir». Nadie respiró. Incluso Samira parpadeó sorprendida. Khalid se levantó, y cada hombre en la sala inclinó la cabeza. «Ella habla con verdad, y yo», declaró con voz de rey, «he elegido su destino, tanto como el mío». El visir proclamó: «Que quede asentado. Si Nadira acepta, será esposa del emir y madre de su heredero». La sala estalló en voces, algunas de apoyo, otras de furia, pero nada importó más que la pregunta final, la que todos esperaban. El visir se volvió hacia Nadira y el desierto pareció contener la respiración. «¿Aceptas el destino que el emir te ofrece?» El mundo se detuvo. Su madre, su vida, su libertad, el hombre cuyos ojos la quemaban, el reino que podría destruirla.
La arena del tiempo esperaba caer. Nadira abrió los labios para responder, pero un grito cortó el aire como una espada. Un mensajero irrumpió de golpe, cubierto de polvo y sangre. ¡Ataque en la frontera! Los clanes rebeldes avanzan hacia el oasis. Buscan el heredero no nacido. El salón se convirtió en tormenta, y Nadira comprendió la magnitud del destino que se cernía sobre ambos. No era solo amor, era guerra, era legado, era profecía. Si llegaste hasta aquí es porque este romance ya te atrapó. Lo que viene en la parte 4 cambiará todo. Sangre derramada bajo la luna, un matrimonio forzado antes del amanecer, un enemigo que la desea también. Y la primera, noche que ninguno podrá olvidar. Suscríbete y comenta, quiero la parte 4. Tu comentario hace que esta historia siga viva. Tu like y tu inscripción permiten que yo la continúe hasta el final. El mensajero cayó de rodillas, jadeando. El polvo aún caía de su ropa cuando sus palabras se clavaron como lanzas en el silencio del consejo. Los clanes rebeldes marchan hacia el oasis. Vienen por ella, por Nadira, y por el heredero que aún no existe. Un murmullo frío recorrió el salón, como el viento que antecede a la tormenta. Samira sonrió con la suavidad de una serpiente. ¿Lo veis?, dijo con veneno en miel. Su presencia ya trae peligro. El emir Khalid dio un paso al frente. Su voz no necesitó elevarse para dominar el mundo. Nada que vale la pena se conquista sin guerra. Y mirando a Nadira, añadió, ni siquiera un destino. La decisión que selló la arena del tiempo. Todos los presentes esperaban la respuesta que Nadira no había podido pronunciar. ¿Sería esposa? ¿Sería madre de un heredero que su vida entera jamás imaginó? ¿Sería el blanco de tribus enemigas que cruzarían el desierto para derramar su sangre? El visir volvió a preguntar, más firme, más mortal. Nadira bint Saria, ¿aceptas el destino que el emir te ofrece? El ruido del palacio desapareció. Solo existía el latido de su pecho, su madre agonizando, el desierto que la había hecho dura, la mano del emir que la había sostenido entre la vida y la muerte. Ella pensó que sería prisionera para siempre, pero entendió algo. Entonces, Khalid no la estaba encadenando. Le estaba abriendo un mundo que podía destruirla o salvarla. Y Nadira eligió. Con la voz más firme que nunca había tenido, dijo, sí, acepto. No hubo aplausos. Hubo un temblor silencioso, como una tormenta que decide dónde caer. Los hombres del consejo se levantaron. El visir declaró, que se prepare la ceremonia. Hoy al anochecer habrá boda. Nadie estaba más sorprendido que Nadira. No habría meses, ni semanas, solo unas horas para dejar de ser libre. Solo unas horas para convertirse en esposa, solo unas horas para entregar su vida a un hombre que podía romperla o morir por ella. Preparativos de una noche que cambiaría el reino. El palacio se transformó como un corazón acelerado. Cortinas de seda fueron extendidas, esclavos encendieron 1000 lámparas, joyeros trajeron collares de oro rojo y rubíes para adornarla. Pero dentro de Nadira algo más se encendía: miedo, fascinación, deseo prohibido. Cuando Samira entró en sus aposentos con un vestido color marfil y oro, la habitación se quedó sin aire. Te lo pondrás esta noche, dijo la prima del emir con sonrisa afilada. La esposa perfecta para un marido imperfecto. Su tono insinuaba escándalo, y Nadira lo sintió. ¿Qué sabes que yo no sé? Samira se acercó. Su perfume era dulce como veneno. Sé que Khalid no ama, y quien intenta enseñarle el amor, sangra. Nadira no respondió, pero su corazón ardía. Samira dejó caer la última estocada. Y recuerda, un heredero no nace del deber,
Nace del deseo, y cerró la puerta. La soledad pesó como una corona de hierro. La boda. Bajo la luna del destino, el desierto quedó mudo cuando las puertas del templo se abrieron. Nadira avanzó rodeada por antorchas, con velo largo como río de luz. El emir la esperaba. Vestido con túnica negra bordada en plata, parecía parte de la noche misma. Su mirada ardía como si ocultara una guerra dentro de sí. Cuando ella se detuvo ante él, todo el reino contuvo la respiración. Nadie habló. Hasta que Khalid levantó el velo, y el mundo dejó de ser desierto para convertirse en tormenta. Sus ojos se encontraron, cercanos, demasiado cercanos. «Desde ahora», susurró él sin apartar la mirada, «tu destino y el mío son el mismo». Él tomó su mano, y el sello del matrimonio fue puesto en sus dedos. No hubo beso, solo incendios invisibles, y la certeza, ya no había vuelta atrás. La primera noche, el palacio celebraba con tambores y vino, pero Nadira y el emir fueron llevados al aposento nupcial. Una cama baja cubierta de pétalos, lámparas doradas proyectando sombras en las paredes. Un silencio que quemaba. Khalid se quedó de pie, ella frente a él. Dos destinos enfrentados. «No temes», dijo él, aunque en su mirada había duda. «Temo», respondió Nadira con verdad pura, «pero no huyo. Eso lo quebró, no el miedo de ella, su valentía». Él dio un paso. La acercó sin tocarla. Su voz era un filo suave. «No te tomaré por obligación, ni por mandato, solo si tú lo deseas». Nadira no esperaba eso. Creyó que el matrimonio significaría entrega sin elección, pero él le devolvía el poder, y ese gesto la destruyó y la encendió. Su voz salió baja, temblante. «Khalid, yo...». Una explosión sacudió el palacio. Vidrio, arena, gritos. La noche nupcial se hizo guerra. Guardias irrumpieron sangrando. Las tribus enemigas han cruzado los muros. Vienen por la esposa, por el heredero que aún no existe. Khalid tomó su espada. Su mirada prometía muerte. Pero cuando se volvió hacia Nadira, no era el emir quien la miraba. Era un hombre que podía morir por ella. «Quédate atrás de mí, no permitiré que te toquen». La luna iluminó su acero. La guerra había comenzado, y el amor que ninguno quería admitir, también. Si esta parte te dejó sin aire, lo que viene será aún más intenso. Ataque enemigo dentro del palacio. Una noche de consumación interrumpida. Khalid herido intentando salvarla. Nadira obligada a elegir, esposa o guerrera. Comenta parte 5 para liberar la próxima entrega. Tu comentario es lo que hace la historia continuar. Tu like y tu suscripción son la espada que abre el camino. El rugido de guerreros atravesó los pasillos como un viento maldito. No había más música, no había más celebración. Solo el eco de espadas chocando, el olor a aceite ardiendo, la certeza de que esa noche, la noche destinada a sellar un matrimonio, sería recordada por sangre. El emir Khalid empujó a Nadira detrás de sí, protegiéndola con su cuerpo como si su vida fuera su propia piel. Sus ojos, antes oscuros como deseo, contenido, ahora brillaban como hierro encendido por la ira. «No te separes de mí», ordenó sin mirarla, ya con la espada levantada. Nadira asintió, pero la obediencia no evitó que su corazón se desbocara. No era miedo lo que la consumía. Era una mezcla peligrosa e incomprensible. El terror de perderlo antes siquiera de tenerlo. El asalto dentro del palacio, los enemigos no eran fantasmas del desierto. Eran hombres de carne y arena, con turbantes ennegrecidos por la guerra y dagas curvadas hechas para matar sin piedad. Habían entrado por los pasillos laterales, guiados por alguien que conocía el palacio mejor que cualquier forastero. Una traición interna. Nadira lo sintió antes de que fuese dicho. Khalid
Derribó al primer invasor con un solo golpe, limpio, brutal. Su espada se movía con precisión letal. Cada corte era una sentencia, cada movimiento un poema escrito con sangre. Era un líder, era un guerrero, era una tormenta, y ella no podía dejar de mirarlo. ¡A la cámara interior! ¡Protéjanla!, rugió él a sus guardias. Pero antes de que pudieran escapar, 3 invasores bloquearon el corredor. Uno de ellos avanzó, señalando directamente a Nadira. «La esposa del emir vale más que 100 hombres. Tráiganla con vida». Khalid se lanzó hacia adelante, pero otro enemigo se interpuso, obligándolo a retroceder. La batalla se dividió en apenas segundos. El emir luchaba contra 2 hombres al mismo tiempo, acero contra acero, sudor y arena mezclándose bajo la luz rojiza de las lámparas. El tercer agresor, el que había fijado la mirada en Nadira, se movió como una cobra, rápido, silencioso. Ella retrocedió, pero la pared estaba detrás. La mano del enemigo la tomó del brazo, fuerte, brutal, propiedad indigna. Nadira sintió la piel arder, y algo dentro de ella se rompió. No era una flor quebrada, no era una corderita temerosa, era una mujer del desierto. Su mirada encontró un jarrón alto de cobre. No pensó, no dudó, lo tomó con ambas manos y lo estrelló contra el rostro del atacante. El sonido fue seco. El hombre cayó con un gruñido. Khalid lo vio, y por primera vez su expresión no fue de un emir protegiendo un reino, sino de un hombre mirando a una igual. «No eres presa», murmuró él casi atónito. «Eres fuego». La retirada hacia las cámaras internas, los invasores eran más de los que parecía. Por cada cuerpo que caía, 2 más entraban. Khalid tomó a Nadira por la muñeca, apretando con fuerza protectora y desesperada. ¡Corre! Ella corrió. Las túnicas de ambos se rozaban mientras atravesaban los pasillos. El sonido de pasos enemigos los perseguía como sombras hambrientas. La respiración se mezclaba con el miedo, y aún así, Nadira sentía una claridad feroz dentro del pecho. No era el final, era el comienzo. Llegaron a la cámara interna, un refugio que solo los emires conocían. Puertas gruesas, muros reforzados, dentro cofres de mapas, documentos y, lo más inquietante, armas selladas. Khalid empujó la puerta, la cerró con el peso del cuerpo y bajó la odranca. El silencio duró solo 3 segundos, 3 segundos en los que sus respiraciones se encontraron, 3 segundos en los que las miradas se sostuvieron como si el mundo no estuviera a punto de arder. Nadira habló primero. Su voz era un hilo de fuego. «Ellos no vienen por el reino, vienen por mí». Khalid asintió. No la contradijo, no la suavizó. «Porque tu vientre puede darme un heredero, porque tu vida vale más que cualquier tesoro». Nadira sintió la verdad morder su piel. Ella era llave. Ella era peligro. Ella era promesa. Su matrimonio no era una unión de almas, era un campo de guerra, confesiones bajo acero y silencio. La puerta retumbó con el primer impacto enemigo. El emir puso una daga extra en las manos de Nadira. Ella tembló, no de miedo, de responsabilidad. «No quiero perderte», dijo ella sin planearlo, sin medirlo, sin poder evitarlo. Khalid se detuvo. Sangre en la espada, arena en las pestañas, pero en los ojos algo quebrado y hermoso. «No puedes perder lo que aún no es». ¿Tuyo? Esa frase fue veneno, fue miel, fue principio de ruina. Nadira dio un paso adelante. Él no retrocedió. Sus rostros estaban a un susurro de distancia cuando la puerta golpeó de nuevo, más fuerte. «¿Moriremos esta noche?», ella preguntó. «No mientras yo respire», respondió él. La madera astilló. Los gritos se acercaron. El destino exigió un precio, y Nadira tomó una decisión que cambiaría la historia.
Entonces lucharé a tu lado. Khalid la miró como quien ve un milagro. Nada en él dijo que debía protegerla. Nada en ella pidió permiso. Era la primera vez que no era una prisionera, ni un objeto, ni promesa de herencia. Era una guerrera. El emir extendió la mano. Ella posó la suya encima. No era un gesto de dueño y propiedad. Era un juramento. Que el desierto sea testigo, dijo él. Moriremos juntos si es necesario. O venceremos juntos, corrigió ella. La puerta se quebró. Los invasores entraron y el mundo explotó en acero y destino. Porque a veces el amor nace no del beso, sino de la batalla. La guerra acaba de comenzar y lo que sucederá en la parte 6 será decisivo. Nadira derramará sangre por primera vez. Khalid caerá herido para salvarla. Una traición dentro del palacio será revelada y la noche que debía consumar un matrimonio se convertirá en el nacimiento de un vínculo irrompible. Tu comentario y tu me gusta mantienen vivo este proyecto. Tu voz es el fuego que continúa la historia. La puerta se partió con un grito de madera. El primer invasor cayó sobre ellos como una fiera. Pero Khalid fue más rápido. Su espada se movió como un relámpago, un corte desde el hombro hasta el vientre, destilando muerte en un solo movimiento lleno de furia. Nadira estaba detrás, respirando agitada, la daga apretada entre los dedos. Ya no había rosas, ya no había perfume, solo metal, gritos y el destino rugiendo sobre sus cabezas. 3 hombres avanzaron al mismo tiempo. Khalid chocó contra 2. Acero contra acero, y el tercero se lanzó directamente hacia Nadira. Ella no. Retrocedió esta vez. Sus ojos brillaban como ópalo mojado. Había miedo, sí, pero también decisión. Un instinto profundo que no era aprendido, era ancestral, como si su sangre supiera quemar antes que ella. Cuando o homem veio por ella, Nadira giró o corpo con rapidez casi animal. La daga cortó el aire y encontró carne, un aliento ahogado. Ella había atacado, no había gritado, no había temblado. El invasor cayó de rodillas, sus dedos manchados de rojo, y Nadira sintió el mundo girar, no de horror, sino de absoluta certeza. No sería una esposa para tener hijos, no sería moneda, no sería premio de guerra, sería tormenta. Khalid la vio realmente por primera vez. Su lucha se volvió más feroz. Cada golpe suyo era para ganar segundos para ella. Cada vida que tomaba era una promesa silenciosa. No la tocarán mientras yo respire. Pero fueron muchos, demasiados. Una flecha cruzó el aire, y por un instante eterno, el tiempo dejó de existir. Khalid. La punta se hundió en su costado. El emir retrocedió con un rugido ahogado, la espada cayendo un segundo. Sangre oscura manó como vino derramado sobre arena. Nadira sintió algo dentro de ella romperse con el mismo sonido que produjo el metal al atravesar la carne de él. Su grito no fue humano. Fue el gemido de un corazón que se niega a perder lo que aún no posee. Ella corrió, sin medir, sin razonar. Empujó al agresor que buscaba rematarlo. Su daga se hundió por segunda vez. Esta vez, con la fuerza no del miedo, sino del amor desgarrado. El hombre cayó. El emir también. Nadira se lanzó a sus brazos, sosteniendo su rostro con las manos ensangrentadas, como si tentar detener la muerte fuera cuestión de voluntad. «Mírame», susurró ella temblando. «No cierres los ojos. No ahora». Khalid respiró con dificultad, pero levantó la mirada. Y allí, entre sangre, arena y la sombra de la muerte, habló con la voz rota de un hombre que jamás había suplicado hasta ese momento. «No llores por mí, Nadira. No he vivido lo suficiente para merecer tus lágrimas». Ella negó con la cabeza, furiosa, casi salvaje. «Vas a vivir, aunque tenga que matar al desierto entero para que respire por ti».
La puerta volvió a estremecerse. Otro grupo se aproximaba. Había que huir, había que salvarlo. Khalid intentó ponerse de pie, pero la fuerza le falló. Nadira colocó su brazo sobre sus hombros, sosteniéndolo con el cuerpo entero. Era pequeña frente a él, pero se volvió colosal. Ni la arena ni la sangre la detuvieron. Avanzaron por un pasadizo secreto, detrás de los cortinajes reales. Nadira lo descubrió al recordar algo que había encontrado días antes: un relieve con forma de halcón, un mecanismo escondido que abrió la pared como un susurro. Ella había guardado ese detalle como algo curioso. Ahora era la diferencia entre la vida y la muerte. El túnel hacia la noche. La oscuridad los tragó. Solo se oían pasos, su respiración y el goteo de sangre sobre la piedra. Khalid se apoyaba en ella con todo su peso. Cada movimiento era un lamento que se clavaba en el corazón de Nadira como una espina ardiente. «Si muero», murmuró él con un hilo de voz, «el reino caerá. Mi pueblo no tiene otro escudo». Ella lo apretó más fuerte, casi como un juramento físico. «No vas a morir, no mientras yo exista». La luz del desierto apareció al final del túnel, pálida, lunar, inmensa. Camellos resoplaban, alarmados por el olor de la sangre. Nadira cargó al emir sobre la silla del más fuerte, colocándose detrás para sostenerlo. Entonces oyó pasos detrás, muchos. Hombres con antorchas emergieron al final del corredor, y uno caminaba al frente, slow, seguro, como quien ya se sabía dueño del final. Hassan, el consejero del emir, su mano derecha, su sombra, el hombre que juraba lealtad, había sido quien vendió el palacio. «No huyas, Nadira», sonrió con crueldad. «Devuélveme lo que es mío». Nadira apretó las riendas. El camello bufó, inquieto, sintiendo su furia. «Khalid no es tuyo, ni yo, nunca lo seremos». Hassan levantó la voz como un veneno suave. «Te equivocas. Tú eras mi plan, no su esposa, sino su destrucción». El mundo se detuvo, el desierto miró, y Nadira ya no temblaba, porque entendió, finalmente. Ella no estaba luchando por su vida, estaba luchando por él, por el hombre que antes era cruel y ahora estaba dispuesto a morir por ella. No sería memoria perdida, no sería tumba en la arena, sería redención, sería guerra. Ella apretó las piernas contra el camello, la bestia se alzó y Nadira gritó al viento, a la luna, a la arena: «Por él, yo volveré a matar si es necesario». Y huyó hacia la noche infinita, llevando al emir consigo, llevando amor, llevando sangre, llevando la promesa de un destino que aún ardía, porque lo que viene ahora será mayor. La herida del emir piorará. Nadira tendrá que negociar con tribus enemigas. Hassan iniciará una cacería sin retorno y un beso imposible se tornará inevitable. Tu comentario mantén viva la historia. Tu like la expande. Tu suscripción la inmortaliza. La luna era una moneda rota en el cielo, partida por nubes lentas como suspiros. Nadira cabalgaba en fuga, el cuerpo curvado para proteger al hombre que sostenía con el suyo. Khalid respiraba con dificultad. Cada inhalación era un filo cortando carne y alma. La sangre empapaba su cintura, caliente, espesa, como la última tinta de una historia que podría terminar antes de comenzar. Pero Nadira no permitiría que muriera. No ahora, no después de que él hubiera sido capaz de morir por ella. El desierto se abría infinito. La noche olía a polvo, agua remota y miedo. «Resiste, por favor». «No te escucho bien», murmuró él con voz rota. «¿Eres tú quien me sostiene o ya estoy soñando?» Ella lo apretó más fuerte, su mejilla contra la del emir, como si el contacto pudiese anclarlo al mundo. «Si te duermes, te pierdo. No cierres los ojos, no me abandones». Khalid respiró hondo y sufrió una mueca. «Pensé que la muerte sería silencio. Pero me duele.
Eso significa que todavía estoy vivo. Sus dedos encontraron los de Nadira. Temblaron. Se aferraron. Todo el desierto fue testigo de ese gesto, llegada al oasis prohibido horas después, o quizás siglos medidos en dolor. Divisaron palmeras negras recortadas contra la luna. Agua, sombra, vida, era el oasis de Khalat el-Ahmar. Un lugar maldito según los mercaderes, protegido por nómadas que no aceptaban extraños. Pero Nadira no tenía opción. Descendió del camello y ayudó a Khalid a bajar. El emir casi cayó de rodillas, pero ella lo sostuvo, su pequeño cuerpo convertido en fortaleza. Desde la sombra surgieron lanzas, ojos, odio antiguo. «Nadie cruza este oasis sin pagar», gruñó un hombre alto con cicatriz en el ojo, piel curtida y hombros de piedra. Nadira enderezó la espalda. No tembló. «Él necesita curarse. Denos resguardo, agua. Lo que pidan, lo pagaré». El hombre la midió con burla. «¿Con qué? No tienes oro, ni escolta, ni valor para sostener esa mirada por mucho tiempo». Nadira dio un paso al frente. Sus ojos eran cristales quebrados, pero brillantes. «Tengo algo más, valioso que oro. Tengo a él». Se hizo silencio. El nómada observó el rostro del emir, pálido, marcado de sangre. Las flechas envenenadas mataban en horas. Ese hombre debía valer mucho para que ella arriesgara tanto. ¿Quién es? ¿Un fugitivo? ¿Un príncipe? ¿O un cadáver útil? Nadira respiró hondo. «Es Khalid ibn Rashad, emir de Al-Zafira, el hombre al que medio desierto teme y la otra mitad quiere muerto». Los nómadas retrocedieron medio paso, con respeto, con codicia. El líder sonrió torcido. «No, lo curaremos por bondad, lo curaremos por deuda. Un emir vivo vale favores, un emir muerto guerra». Y con un gesto permitieron el paso. Nadira sostuvo a Khalid hasta dentro de una tienda de seda negra. Mujeres ancianas trajeron hierbas, un polvo oscuro para el dolor, agua de rosas para limpiar la herida. Cuando tocaron la flecha, Khalid gruñó como un animal herido. Ella le tomó la mano. «Mírame, respira conmigo. Aquí aún no te dejo morir». Él la miró, y ese fue su pacto. El veneno comenzó a arderle bajo la piel, como fuego líquido. Nadira lo sostuvo mientras él gritaba. Él era desierto, ella era tormenta. Días sin sol, noches sin descanso. Khalid deliró. Pronunció nombres que no eran de Nadira. Lloró por guerras que ella no vivió. Suplicó perdón a sombras que no estaban allí. Y ella no se movió. Lo mojaba con agua cuando la fiebre subía. Contaba historias que inventaba para que no muriera en silencio. Le sujetaba el rostro, le daba su aliento, su calor, su vida. 3 días, 3 noches. Cuando finalmente abrió los ojos, encontró el rostro de ella dormido junto al suyo, agarrada a su mano como si fuera el último hilo que unía su existencia con el mundo. Él habló débil, pero claro. «Te escuché incluso cuando no podía responderte. Te sentí luchar por mí. ¿Por qué lo haces?» Nadira abrió los ojos lentamente. Había sombras debajo de sus pestañas, marcas de llanto, pero su voz era firme. «Porque tú me diste vida antes de merecerla. Yo te devolví lo mismo». Khalid levantó la mano y tocó su rostro. Su caricia fue la primera que no parecía un mandato, sino un descubrimiento. «No te debo gratitud, Nadira. Te debo mi alma». Ella bajó la mirada. «No quiero tu alma. Solo quiero que vivas». Sus dedos se entrelazaron. Un gesto suave, tan íntimo como un beso. Sin serlo, y sin embargo, fue más. El emir acercó su frente a la de ella. Sus respiraciones se encontraron. No hubo palabras, porque estaban demasiado cerca del pecado más dulce, hasta que una voz rompió el instante. «El desierto trae noticias», anunció un joven nómada.
Tu enemigo marcha hacia aquí. Khalid cerró los ojos. No por miedo, por certeza. Hassan no descansará hasta verme muerto, ni hasta arrancarte de mí. Nadira sintió un escalofrío. La sangre, el desierto, la noche, todo apuntaba a un destino inevitable. Entonces, lucharemos. Khalid sonrió con una suavidad que nadie en su reino creería posible. No sabía que una mujer podía ser más feroz que 10 espadas. No sabías, ella replicó, porque nunca se te permitió amar a una. El aire entre ellos tembló. Un latido. 2. Khalid se inclinó, lento. Sus labios rozaron los de ella. Primero como pregunta, luego como respuesta. Un beso sin prisa, sin permiso. Una promesa que el mundo no estaba listo para ver. Porque ella no era prisionera, él no era verdugo. Eran dos exiliados de sí mismos, encontrando casa en la piel del otro. La guerra vendría, Hassan marcharía. El destino cobraría su precio. Pero esa noche, bajo la luna blanca del oasis prohibido, por primera vez no estaban solos. Tu comentario impulsa la próxima parte. Tu like alimenta la historia. Tu suscripción la vuelve eterna. La madrugada llegó lenta, como un animal que acecha antes de saltar. El oasis parecía tranquilo, pero el aire cargaba un filo invisible. Nadira lo sintió antes de que nadie lo anunciara. El desierto estaba conteniendo la respiración. Khalid ya podía ponerse de pie, más pálido que la luna, más firme que la arena misma, aún con dolor, pero con ojos que habían vuelto a arder, no como un emir, como un hombre recién nacido del infierno. Nadira lo vio abotonar su túnica negra, cubrir con vendaje la herida y ajustar el cintillo de plata que solo un gobernante podía usar. El gesto fue lento, casi sagrado. «Pareces alguien que regresó del otro lado», dijo ella, observándolo. Khalid levantó el rostro, la miró en silencio, y solo entonces habló. «Morí, el día en que te perdí en el desierto. Regresé, porque tú me llamaste de vuelta». Nadira sintió el corazón estremecer, no por poesía, sino porque él hablaba como quien confiesa en vez de seducir. Pero no hubo tiempo para respuestas. Un nómada entró apresurado. «Hassan viene con 40 hombres armados. Antes del anochecer, este oasis será un campo de sangre». El murmullo se volvió caos. Mujeres recogieron niños, hombres afilaron espadas, camellos relincharon nerviosos. Nadira tragó en seco. «¿Qué haremos?» Khalid tomó su espada. «Lucharemos. No por mi reino, por la vida que tú me diste». Ella lo miró, aturdida por el peso de esas palabras. «¿Y si perdemos?» Él rozó su rostro con la punta de los dedos, lento, demasiado íntimo para ser permitido. «Entonces moriremos juntos, y en esta vida eso no me parece destino cruel». Nadira desvió el rostro para ocultar el temblor que la traicionaba. Preparativos para la guerra. Los nómadas del oasis trazaron un plan simple y brutal. Emboscada al caer la noche, arena como arma, oscuridad como aliada. Khalid caminaba entre ellos vendado, herido, pero respetado. Un rey destituido es todavía un rey si su mirada obliga al mundo a obedecer. Nadira observaba cómo los hombres afilaban dagas y enterraban trampas bajo tierra. El viento soplaba fuerte, levantando arena como advertencia. Ella respiró hondo. Se acercó a Khalid y le ofreció una daga curva con empuñadura de hueso. Él la miró sorprendido. «Es para ti», dijo ella. «No quiero ser tu sombra, quiero luchar contigo». Khalid cerró la mano sobre la de ella, presionando la daga entre ambos, como un pacto. Juntos entonces, no como amo y prisionera, como dos que el destino unió sin pedir permiso. Sus miradas quedaron presas una de la otra, hasta que la sombra de un anciano interrumpió. Era el jefe del oasis,
¿Quién había aceptado curar a Khalid no por bondad, sino por deuda futura? Si luchan y ganan, dijo, quiero lo prometido. Un hijo del emir, educado aquí. Sangre real para nuestro pueblo. Silencio, duro como metal. Khalid no dudó. Si vivo, cumpliré. Si muero, mi nombre no servirá a nadie. El anciano asintió. Pacto sellado. Nadira quedó helada por dentro. Un hijo, con otra mujer quizá, con algún destino político. Y sin embargo, cuando el emir volvió a mirarla, no veía un reino en sus ojos. Veía a ella. Anochece. El cielo se apagó. El desierto quedó negro, insondable. Los hombres de Hassán aparecieron como un enjambre sobre la arena. Antorchas encendidas, lanzas al hombro. Eran muchos, demasiados. El jefe del oasis levantó la mano. Todos se ocultaron en silencio absoluto. Nadira, agachada junto a Khalid tras una duna, escuchaba su propio corazón rugir más alto que el viento. Sentía la presencia de él como un fuego al lado del cuerpo. Su respiración era corta, pero firme. Cuando Hassán bajó del caballo negro, el mundo dejó de rotar. Alto, ojos de ónix, sonrisa de veneno. Khalid ibn Rashad, ¿creíste que el desierto podría esconderte de mí? Khalid se puso de pie, lento, imponente, como un monarca renacido del polvo. No me escondo, Hassán. Te estaba esperando. Nadira sintió la piel arder. Dos titanes frente a frente, un amor en medio, un reino en juego. Hassán rió. ¿Y ella? Miró a Nadira con desdén. ¿La prisionera que decidiste convertir en corona? Khalid dio un paso adelante. Ella es quien me devolvió la vida que tú quisiste arrebatar. Hassán ladeó la cabeza. Entonces morirás por ella. En un destello, la primera flecha cortó el aire y la guerra comenzó. El desierto estalla fuego, metal, arena como cuchillo. Los nómadas surgieron de las dunas como sombras asesinas. Gritos, espadas quebrándose, sangre caliente sobre arena fría. Nadira luchaba como quien defiende su alma, no su cuerpo. La daga brillaba en su mano, cortando, desviando, resistiendo. Era pequeña pero feroz. Khalid, herido, febril, era una tormenta negra. Cada golpe suyo era sentencia, cada movimiento memoria de guerra, hasta que Nadira lo perdió de vista. El caos tragó su nombre. Hombres la rodearon, 2, luego 3, y el miedo la golpeó con fuerza. Ella retrocedió. Jadeó, peleó. Una mano sucia se cerró en su muñeca. Quietita, joya del emir. Ella giró, clavó la daga en el cuello del enemigo. La sangre le salpicó el rostro. Tembló. No por asco, sino porque sobrevivir tiene precio. Y entonces lo vio. Khalid y Hassán, espada contra espada, dos historias destinadas a chocar, duelo bajo una luna de guerra. El desierto contuvo el aliento. Hassán atacaba con furia técnica. Khalid respondía con resistencia brutal, una herida ardiente en cada movimiento. Acero, arena, ecos de destino. Nadira quiso correr hacia él, pero el jefe del oasis la sujetó. Si interfieres, él muere. El honor exige que termine esto solo. Nadira quería gritar que no le importaba el honor, que no quería un reino sin él, que guardar silencio dolía más que cualquier herida, pero se quedó, mirando, sangrando por dentro. Hassán logró cortar el brazo del emir. Khalid cayó de rodillas. Nadira ahogó un grito. «Sin trono, sin herederos», escupió Hassán. «Muerto, como tu legado». Khalid levantó la mirada. Sus ojos buscaron a Nadira. Ella lo sostuvo y él se levantó, con lo último que el desierto le dejó, con el amor que ella no dijo, pero que ardía en silencio. Un solo golpe, rápido, imposible, final. Hassán cayó. El oasis se volvió silencio y entonces, por fin, Nadira corrió hacia él. Khalid la sostuvo, aunque era él quien casi caía. «Sabía que vendrías»,
susurró. Ella apoyó la frente en su pecho temblando. No porque soy tu prisionera, sino porque soy tuya. Khalid cerró los ojos, vencido por un amor que no pidió, pero que ya no podía negar. Si el destino nos obliga a sangrar, entonces sangremos juntos. El desierto fue testigo y no los dejó morir. El amanecer llegó arrastrando un silencio irreal. La batalla había terminado, pero la historia estaba lejos de hacerlo. El cuerpo de Hassan yacía envuelto en telas negras, lejos del campamento. Los hombres supervivientes del oasis recogían armas, enterraban a los caídos, apagaban el fuego del combate. Khalid estaba de pie, herido, exhausto, pero vivo. Nadira lo observaba desde unos pasos atrás, como si aún temiera que la sombra de la muerte lo reclamara otra vez. Su mirada era un océano herido, de amor, de miedo, de lo que viene después. Ella sabía que ganar la batalla era apenas el comienzo. Volver a Al-Safira sería enfrentar un infierno más grande. El emir volvió la cabeza y la encontró con los ojos. «Te quedas callada», dijo él con voz grave. «Estoy respirando para creer que no te perdí». Khalid suspiró. Entonces, como si el destino dejara caer la máscara del orgullo, extendió su mano hacia ella. Nadira se acercó lento, como quien pisa un sueño que puede romperse. Cuando su mano tocó la de él, no fue suave. Fue un lazo, uno que ninguna guerra podría cortar. «Volveremos al reino», dijo él. «Juntos». Nadira preguntó con temor. No miedo de morir, miedo de quedarse sin él. El emir rozó su mejilla con la mano vendada. «Juntos, pero escucha». El viento cayó. Los hombres alrededor detuvieron el movimiento. Era como si el desierto entero escuchara. «Cuando regresemos, serás presentada como mi esposa». Nadira sintió la tierra moverse bajo sus pies. «Khalid», su voz tembló. «Yo no nací para palacio, no sé usar coronas, no sé caminar entre veneno». Él sonrió con amargura. «Yo tampoco supe, hasta que no tuve más opción». Se quedaron frente a frente. La guerra detrás, el reino delante, el corazón en medio, la caravana regresa. 3 días después, Al-Safira surgió del horizonte como un espejismo. Dorado. Las torres blancas resplandecían bajo el sol, el palacio recortado contra el cielo, azul inmóvil como un juramento. Pero no hubo celebración, no hubo banderas, no hubo música anunciando la vuelta del emir. Las puertas del palacio se abrieron con un eco seco, demasiado seco. Nadira sintió un escalofrío. Khalid notó la tensión en su postura y habló bajo. «No te alejes de mí». Ella asintió. Caminaban por el mármol brillante, entre columnas talladas con versos del Corán y lámparas de cristal, que reflejaban el paso de ambos como 2 sombras destinadas. Todo estaba impecable, demasiado impecable, ni un rastro de polvo, ni un susurro de gente, un palacio limpio como un templo o como una tumba. En el salón real, un hombre esperaba sentado, no trono, no era Khalid. Nadira lo reconoció de inmediato, el consejero Rashid, astuto como escorpión, silencioso como una daga bajo la mesa. «Bienvenido, mi emir», dijo Rashid sin levantarse ni inclinar la cabeza. Ese detalle fue un golpe. Khalid no lo ignoró. «No recordaba haber cedido mi trono», respondió él. Rashid sonrió, pero su mirada no se movió hacia Nadira. Eso fue, segundo golpe. «El reino no puede permanecer en silencio, mi señor. Tu ausencia prolongada generó incertidumbre. Yo mantuve el orden». Khalid caminó hacia el trono. «Orden no es poder». «No», dijo Rashid cruzando las manos. «Pero la ausencia sí es pérdida». Nadira sintió veneno por trás de esa frase. Então, Rashid fez o terceiro golpe. «Presentarás herdeiro, ou el conselho decidirá se merece seguir reinando».
Khalid ficou imóvel, como pedra, como tempestade antes do raio. Tenho esposa, disse ele com voz como metal escuro. Todos voltaram os olhos para Nadira. O palácio respirou. Os séculos retiveram o fôlego. Rashid inclinou o rosto, lento, venenoso, inquisidor. Ela, a esclava que encontrou no deserto. Nadira sentiu o peito arder, mas Khalid deu um passo à frente, não para rejeitá-la, para reivindicá-la. Mi mulher, mi elección, mi sangre decidirá a ele. E o futuro del reino, não la tuya. Rashid se levantou finalmente. Sua túnica verde escura parecia movida pelo vento, mesmo sem vento. Entonces la haremos prueba. Se Alá quiso que esta união sea destino, ella dará um herdeiro. Silêncio absoluto. Nadira sentiu seu mundo tremer. Ela não era rainha, não tinha coroas, só tinha medo e um amor que podia queimá-la viva. Khalid tocou o ombro dela com firmeza. El deserto me devuelve lo que es mío. Nadira levantou o queixo. Os olhos ardiam, não de submissão, mas de força. E eu decido não ser prisioneira. Se vou a ser reina, será de pie, não de rodillas. O salão explodiu em murmúrios. Khalid sorriu. Um sorriso pequeno, feroz, orgulhoso. Entonces caminemos hasta lo más alto, Nadira. Se caemos, cairemos juntos. Ele estendeu a mão, ela a tomou, e juntos subiram os degraus do trono. Última cena, promessa aberta. À noite, o palácio estava iluminado por centenas de lamparinas. O povo começava a voltar. Sussurros de esperança percorriam as ruas. No quarto real, Khalid se aproximou de Nadira em silêncio, não com posse, com reverência. Se el reino exige sangue, sussurrou ele. Que nuestra sangre seja por amor, respondeu ela. E foi ali, sob o céu de Al-Zafira, com o deserto guardando segredos como testemunha eterna, que Nadira e Khalid se uniram, não por obrigação, mas por desejo, por destino, por fogo que não retrocede. A câmera imaginária se afasta. O vento ergue véus brancos. A lua ilumina dois corpos entrelaçados. Um reino renasce, um amor inicia a guerra, e o deserto observa, imóvel, eterno, porque esta história ainda não acabou. Obrigado por confiar em mim para criar seu universo. La voz del romance está ficando cada vez maior.